Vamos a comenzar con este webinar. Ahí nada, si podemos poner la presentación, muy amable. Ok, entonces el día de hoy yo les voy a hablar de la importancia del análisis de las proteínas en vacunas y formulaciones de polímeros, principalmente o tomando como ejemplo la povidona, ¿no? Que esta es una de las aplicaciones que Biuji ha visto, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Estos son algunos de los temas que vamos a tocar en este webinar el día de hoy, ¿no? Por la importancia de las proteínas, por qué las proteínas en las vacunas, por qué hacer estos análisis, cuál es la importancia, por qué utilizar el sistema Kellal para estos análisis, la farmacopea, el CFR21, que esto, bueno, les decía, habló mi compañera Ibe el día de ayer. Si desean ver el webinar, bueno, al final les daremos esta información, tips y cuidados del desarrollo de esta metodología y del uso del equipo. Ok. Antes de comenzar, les voy a hacer pues una pequeña anuncio por la parte de Biuji, ¿no? Además del sistema Kellal, que es lo que el día de hoy vamos a ver, tenemos otros equipos que para la parte de farmacéutica les pueden ser muy interesantes. Uno de ellos es el NIR, que son los equipos que están hasta abajo, que son mediciones rápidas, que bueno, esto ya se utiliza para el análisis de las materias primas, ¿no? La parte de la identificación, tenemos liofilización, cromatografía preparativa, rotavapores, que son y puntos de fusión, que es como lo que más les pudiera interesar a ustedes, ¿no? Por el tipo de aplicaciones que van a desarrollar. De igual forma, si gustan información de alguno de estos otros equipos, al final en el link que se pone, pueden poner, bueno, se registran, nos mandan su información y pueden poner qué es lo que les interesa. ¿Cuál es la importancia de las proteínas, ¿no? En esta parte de las vacunas? Pues lo principal es generar esta respuesta inmunológica, ¿no? Porque las vacunas, la finalidad es que, pues, yo me pongo una vacuna para incrementar mis defensas contra cierto virus. Entonces, porque estos virus tienen estas cadenas de proteínas y la finalidad es que tu cuerpo reconozca esa huella o ese tipo de proteína que ese virus tiene para poder defender cuando entre, ¿no? La idea es que esté en una concentración controlada y que sea una parte de estas proteínas las que se van a activar con la vacuna. Entonces, pues su finalidad es la salud, es cuidar de nosotros, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Y es estimular esta respuesta a nuestro sistema inmune, ¿no? Por eso es importante esta parte de Kellal, porque las vacunas, los virus, todo esto tienen las proteínas que se tienen que analizar. Ahora, ¿por qué analizar las proteínas? Bueno, cabe mencionar que el sistema Kellal no va a analizar como tal, o sea, qué tipo de proteína es, ¿no? Para eso tenemos otras aplicaciones, otras metodologías, como son espectrometría de masas, con placas, ¿no? Entonces, ese tipo de técnicas o tecnologías se utiliza para identificar ese tipo de proteínas. Aquí nos interesa el total, cómo se comporta de una manera global estas proteínas, ¿no? La cantidad total que yo tengo, como la cantidad total que se va a ir desarrollando conforme el tiempo. Entonces, es para asegurar pues esta integridad en las vacunas. Porque la finalidad de una vacuna es, pues yo me la pongo y yo tengo que ver cómo va reaccionando. Porque si esta vacuna en algún momento empieza a reaccionar de más y empieza a generar más proteínas, pues no es algo benéfico para la salud, ¿no? Al contrario, puede empezar a reaccionar o a generar estas proteínas que en lugar de ser benéficas va a ser dañina. Y mire, pues aquí con 1 miligramo que tengamos de más en la formulación puede ser letal. Ahora, ¿qué papel juega la povidona o estos polímeros en las proteínas? Bueno, la povidona en sí va a ser una especie de un acarreador, algo que va a proteger la vacuna o este fármaco que yo tenga, que va a proteger la proteína. Entonces yo tengo que hacer un análisis para ver que esta protección sea la adecuada y que no, a la hora de consumir
el fármaco que yo tengo, pues no se libere, ¿no? Entonces, si no se libera esta parte de este principio activo que tienen las proteínas, pues miren, para nada va a funcionar lo que yo me estoy tomando, ¿no? Entonces, este es el por qué yo tengo que hacer estos análisis. Y más importante aún, es porque bueno, el Kildare en la farmacéutica es para cumplir, para tener un cumplimiento regulatorio, ¿no? Las normas, la USP o la farmacopeia de Estados Unidos o de Europa, mencionan que se tiene que hacer este análisis, específicamente hablan de la técnica Kildare, para la determinación de nitrógeno o proteínas. Bueno, es prácticamente lo mismo aquí, ¿no? Entonces, aquí es, pues por normativa, nos piden que hagamos esta metodología, ¿no? Les digo, para conocer la cantidad de nitrógeno total que nosotros tenemos, no para hacer estas identificaciones de qué tipo de proteínas estamos o tenemos en nuestro fármaco. Bueno, vamos a entrar a la parte de la metodología Kildare. Ok, ¿cómo es que esto se desarrolló? Bueno, la metodología Kildare fue desarrollada por este señor, Johann Kildare, en 1883. Vean la cantidad de años que han pasado. Y esta metodología sigue siendo, o sea, los pasos de la metodología siguen siendo los mismos que cuando él hizo el desarrollo, ¿no? La Cámara danesa le pidió que desarrollara alguna forma de determinar la cantidad de proteínas que había en la cerveza, ¿no? Eso fue lo principal para lo que él desarrolló esto. De aquí, bueno, a partir de ahí se empezó a ver de para qué otros análisis puede hacer. Esta técnica es muy utilizada en la parte de alimentos y también en la parte de aguas residuales o nitrógeno en suelo, ¿no? En la parte ambiental. Entonces, la técnica que él da es algo muy utilizado porque el nitrógeno es algo muy importante en nuestras vidas, ¿no? Tanto como el análisis de nitrógeno como tal, como las proteínas, ¿no? Que salen de aquí. Entonces, cuando él desarrolló esta técnica, la hizo de esta manera, ¿no? La metodología tradicional es, pues yo tengo un matraz, comúnmente son estos matraces de 800 mililitros, donde yo tengo ácido sulfúrico concentrado, tengo que hacer una digestión. Anteriormente, cuando pues, Johann Kildare desarrolló esta metodología, es algo que se tardaba 16 horas haciendo una digestión. Hoy en día tenemos tecnologías, se ha avanzado en los catalizadores que se utiliza para hacer esto mucho más rápido. Posteriormente de la digestión, yo paso a hacer una destilación. ¿Cómo voy a hacer esta destilación? Mi muestra que ya está digerida, la tengo que pasar a otro matraz, agrego hidróxido de sodio, ¿no? En diferentes concentraciones, o sea, ahorita vamos a detallar esa parte de por qué diferentes concentraciones, porque las normativas por lo general te dice una, y voy a empezar a hacer una destilación por arrastre de vapor. Claro está, en la metodología tradicional también hay que agregar agua, ¿no? Dependiendo del método que tú estás, que diga, de la norma que tú estás siguiendo, es la cantidad de aguas, por ejemplo, para análisis en alimentos son aproximadamente 300 mililitros de agua lo que se tiene que agregar para tú hacer esta destilación. ¿Ok? Entonces, tú agregas todo esto, empiezas a hacer tu destilación por arrastre de vapor y tú vas a recibir en ácido bórico a un pH de 4,65, ¿no? Ese es el pH porque tú tienes que conocer el pH en esta técnica de destilación directa, ¿no? Así es como Johann Kildare lo desarrolló. Posteriormente esto te lo llevas y lo titulas con un ácido más fuerte, ácido sulfúrico o clorhídrico, y pues tienes que regresar al pH de 4,65, porque lo que tú estás destilando, lo que tú estás recibiendo en el ácido bórico es una sal. Entonces esto va a hacer que el pH suba. ¿Qué tanto va a subir? Depende de qué tanta concentración de nitrógeno o proteína tú tengas, ¿no? Pero esta es la técnica tradicional, es algo que lleva mucho tiempo. La técnica que él da, quien la desarrolla o quien la ha hecho, sabe que es algo muy minucioso, ¿no? Se utilizan reactivos bastante corrosivos, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico concentrado. Entonces, si yo no tengo cuidado en esta técnica, hay muchas cosas que pueden salir mal, ¿no? Entendemos que pues, utilizar la vidriería tradicional es una opción mucho más económica, pero hoy en día tenemos que ver por la seguridad de nuestros usuarios, del personal que está utilizando, que está desarrollando estos análisis. Y aquí es donde entra Viewgy, ¿no? Bueno, antes de adelantarme un poco más,
hablemos de los pasos de la metodología Kellogg, ¿no? Prácticamente ahorita ya les mencioné cuáles son: digestión, destilación, titulación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son 6 pasos realmente. Porque les decía, la metodología Kellogg es muy minuciosa. Y si yo no tengo una buena preparación en mi muestra, fíjense, todo aunque yo tenga el mejor equipo, el más automatizado de todos, no me va a funcionar, ¿no? Si yo no tengo una balanza analítica calibrada, lo que yo estoy pesando, pues no me va a servir para los cálculos, ¿no? Porque voy a tener un falso positivo, realmente. Y si yo no hago una buena homogenización de mi muestra en los casos que aplique, pues evidentemente tampoco voy a tener una buena digestión. O posiblemente en lugar de tardarme 90 minutos en una digestión, me voy a tener que tardar 4 o 5 horas, porque se va a tardar mucho más en digerir y voy a consumir más ácido. Bueno, aquí les hago un anuncio por parte de Equipar. Tenemos Bolinos por la parte de Cole-Parmer, o balanzas analíticas de Sartorius o de Ohaus, ¿no? Por si les faltan estos equipos para esta parte del desarrollo de la metodología Kellogg, ¿no? Posteriormente va la digestión, que es algo de lo principal, donde yo tengo mi analito. En este caso, el señor Quesito nos va a estar acompañando durante toda esta presentación. Utilizo, les decía, ácido sulfúrico concentrado. ¿Qué tanto voy a utilizar? Lo vamos a ver más adelante y va a depender de las muestras que yo tenga, ¿no? ¿Qué tanto? Y bueno, el catalizador. Si yo no pongo catalizador, les digo, no va a terminar la digestión. Este catalizador tiene 2 sales. Una sal que es metálica y otra sal de sulfato. Se utilizan, una para incrementar la temperatura del ácido sulfúrico y que pues yo pueda hacer esto mucho más rápido, y la otra es para que la reacción que se está llevando a cabo de digestión sea más rápida, ¿no? Estas 2 sales son las que me ayudan a que este proceso, pues en lugar de tardarse 10 horas o más, nada más me llegue a tardar 90 minutos, 120 minutos, ¿no? Ahorita entraremos en detalles de cuánto es el tiempo exacto que yo le tendría que dejar, ¿ok? Muy bien. Esta es la reacción química que se lleva a cabo. Yo pongo mi catalizador, mi muestra, agrego calor, se van a estar generando diferentes gases. Son gases tóxicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay que tener un buen sistema de protección, que después de esta diapositiva yo les voy a hablar de algo que tiene Buji, y con esto se vaya a empezar a llevar a cabo la reacción. Ok. Ahora, ¿qué tiempo yo necesito para que mi digestión esté lista? Bueno, entre 70 a 120 minutos es como lo convencional. Puede variar, puede ser un poco menos. Por ejemplo, para las muestras en aguas llega a ser un poco menos de tiempo por las concentraciones de nitrógeno que se tienen. Entonces, también en esta parte de farmacéutica, si sus concentraciones son muy bajas, que suele ser así, puede ser un poco menos de tiempo. Pero ¿cómo voy a saber cuánto es el tiempo real? Aquí la respuesta que yo les voy a decir es, depende de su muestra, ¿no? O sea, no todas las muestras se comportan igual, no todas las muestras tienen la misma concentración. Pero sí, lo que va a pasar es que todas las muestras, cuando termine de hacerse la digestión de toda esa materia orgánica que yo tenga, se consuma, es que se van a ver con una tonalidad como lo ven ahorita. Se van a ver translúcidas, se van a ver claras. Cuando yo apago el digestor, se van a enfriar y va a tomar una pequeña coloración, pero esta es la manera en que ustedes van a ver sus muestras, ¿ok? Ese es en el momento en que ustedes pueden decir, mi digestión ya terminó. Y si es la primera vez que ustedes utilizan estos equipos automatizados, pues nada más hay que ir tomando notas para poder estandarizar una metodología y decir, ok, yo sé que para mi muestra tipo A, yo me llevo 70 minutos, para la muestra B, yo me llevo 80 minutos, ¿no? Y así se van creando esta metodología. Ahora, yo les decía que Buji tiene un equipo que es, digámoslo así, un periférico del digestor, que me va a permitir tener el equipo de digestión en cualquier parte del laboratorio. Ustedes lo van a ver ahorita. Bueno, cuando me estaban viendo en pantalla, aquí tenía el digestor junto a mí, y nosotros no tenemos una campana en el laboratorio, pero se está, se estaba parando parte del ácido sulfúrico. ¿Eso no te daña? No, no me daña porque tengo este lavador de gases. ¿Qué es este lavador de gases? Bueno, tiene 3 etapas este lavador de gases, y la finalidad es que todos estos vapores que se están generando se atrapen aquí.
La primera etapa es para que el agua o la humedad que tenga mi muestra pues se atrape en una etapa de condensación y no pase a la etapa de neutralización, que es una solución de hidróxido de sodio. ¿Por qué no quiero que pase? Porque si no va a bajar la eficiencia y la voy a tener que estar cambiando más constantemente y estoy seguro que ustedes no quieren estar cambiando y cambiando esa solución, ¿no? Entre más les dure, para más determinaciones es mejor. Entonces, el ácido sulfúrico se va a quedar neutralizado aquí y esto lo que va a hacer es que ustedes pueden estar junto al equipo de digestión y no van a sentir esa picazón en la cara, en la garganta por el ácido sulfúrico. Evidentemente, tiene que estar bien conectado todo, ¿no? Porque si tengo alguna falla, algún sello ya no está funcionando, bueno, ahí sí, pues se va a estar saliendo el ácido sulfúrico. Pero de otra manera, el equipo va a trabajar en estas perfectas condiciones. Y por último, una etapa de carbono activado para gases como el dióxido de azufre, dióxido de carbono, pues yo los puedo atrapar ahí, pues no haya malos olores en el laboratorio, ¿no? Entonces, con esto, ustedes no tienen que tener el digestor dentro de una campana, eso ahorra espacio. Por ende, pues la campana no va a estar casada con el equipo de digestión mientras que se esté haciendo la digestión y ustedes van a poder realizar otras actividades dentro de la campana o no van a necesitar adquirir una campana extra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo no adquiero el lavador de gases? ¿Se puede trabajar el digestor? Sí, yo no lo recomiendo en lo absoluto, porque pueden pasar cosas como estas, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer un lavador de gases hechizo totalmente, pero su campana va a terminar de esta manera. No les digo que de aquí a 6 meses ya su campana va a estar destruida, no, pero sí van a tener que darle un mantenimiento más minucioso, porque estamos hablando de ácido sulfúrico concentrado, estamos hablando de un gas a altas temperaturas, que dentro de la campana va a haber zonas de condensación donde va a estar cayendo ácido sulfúrico y el equipo se va a manchar, como lo pueden ver en las fotos, y esto lo puede dañar más. Entonces, se puede sí, pero trae mucho más beneficios adquirir este lavador de gases que pues no adquirirlo, ¿no? Entonces, es algo que nosotros siempre damos en conjunto por todos los beneficios que les da. Entonces les digo, además, uno, no van a tener que tenerlo ahí en la campana y dos, pues el equipo les va a durar mucho más tiempo y más importante, es mucho más seguro para ustedes. Ok, después viene la destilación, que aquí es el principal punto donde cambia en muchas normativas, ¿no? Porque la metodología Kendall, como la desarrolló Johan Kendall, fue, pues, él no tenía la tecnología que se tiene hoy en día. Entonces, pues él ponía agua para hacer esta destilación, para que esa agua empezara a buir y se realizara una destilación por arrastre a vapor. Ahora, este equipo, yo ya no tengo que agregar esa agua, porque el equipo tiene una caldera que está inyectando vapor a mi muestra para hacer una destilación mucho más rápida. Anteriormente, pues te llevabas unos 45 minutos haciendo una destilación, digo, depende de la cantidad de nitrógeno, pero unos 40, 60 minutos realizando una destilación, cuando aquí tú te vas a llevar 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Porque pues es mucho más eficiente, es mucho más rápido. El destilador va a ir dependiendo de qué tan automatizado yo lo quiera. Entonces, yo voy a agregar el hidróxido de sodio, o sea, el equipo ya lo va a hacer solito, es mucho más seguro. El amonio que yo tenga se va a convertir en amoníaco, va a tener esta reacción. Voy a dosificar un poquito de agua para que el cambio de pH no sea tan brusco. Adiciono el hidróxido de sodio. Bueno, adiciono, me refiero al equipo, lo adiciono, ¿no? Se lleva a cabo la reacción y empiezo a hacer mi destilación. Entonces, este amoníaco que yo tengo se va a ir con el arrastre de vapor, se va a obtener se va a tener en mi solución receptora, que es el ácido bórico, y mi pH va a ir subiendo, ¿no? Porque les digo, se va formando una sal. Entonces, eh, mi pH va a ir subiendo, yo tengo que conocer, evidentemente, el pH inicial, ¿no? Es parte de la metodología, que ahorita hay un punto, es uno de los pasos de cómo conocer esto. Y, bueno, termino mi destilación. Aquí depende de qué tan automatizado sea el equipo, si va a titular solito o yo haré la titulación por mi cuenta. Entonces, el cuarto paso es la titulación, que les decía, puede ser con ácido sulfúrico o clorhídrico. Hay usuarios que nos han comentado, oye, ¿yo puedo titular con hidróxido de sodio? Hay algo que se llama titulación inversa. Es posible utilizarla así, pero no es lo que la normativa me dicta. Hay algunas técnicas donde sí la norma de Medice utiliza la titulación inversa y es totalmente viable y no hay ningún problema. Pero enfoquémonos como lo desarrolló Johan Kendall, como es la metodología
que el DAL tradicional, ¿no? Entonces, yo utilizo cualquiera de estos dos ácidos, sulfúrico clorhídrico, para hacer mi titulación. En este caso, lo estamos haciendo con un titulador automático. Esto va a ir bajando el pH porque estoy poniendo un ácido un ácido más fuerte, hasta llegar al 465, ¿no? Que es el pH con el que yo inicié o con el que yo debía haber iniciado. Y estos mililitros de ácido son lo que me va a decir pues la cantidad de nitrógeno que yo tengo, y ya con un factor yo sacaré la cantidad de proteína. Aquí hago un anuncio, digo, el indicador que se utiliza, o que bueno, en su momento se utilizaba, era el rojo de metilo con el verde de bromocresol. Es algo que se sigue utilizando, es algo que Johann Keller utilizó en su momento. Ahora, ¿por qué se tiene esta parte del indicador? Porque en su momento, cuando se desarrolló la técnica, pues no se tenía una forma de medir el pH. La recomendación que nosotros damos es utiliza pues un titulador que puedas medir el pH directamente, o si no, pues utiliza un potenciómetro y de esa manera mide el pH. Porque a final de cuentas, ver el cambio de color es una forma indirecta de medir el pH, ¿no? Que es lo que estamos haciendo con el indicador. Pero, pues lo más exacto sería utilizar, o lo que tendría mayor reproducibilidad sería utilizar, pues, un electrodo, ¿no? Eso sería lo mejor. Esa sería la recomendación. Digo, de todas formas, agréguenle el indicador, porque es una forma secundaria de ver que todo está bien, que en el proceso está bien, porque además esto me ayuda que mientras que se está llevando la destilación, yo pueda ver cómo está cambiando mi muestra, ¿no? Hay ocasiones donde pues, yo estoy haciendo mi destilación y de repente, pues cuando estoy recibiendo el destilado, mi muestra de ácido bórico no cambió. Bueno, ¿por qué no cambió? Puede ser que haya algo mal en la digestión, puede ser que haya algo mal en la destilación, que no agregué el hidróxido de sodio porque se me acabó en el tanque. Entonces, yo desde ahí me puedo dar cuenta. Entonces, sí es bueno que agreguen el indicador, pero su principal referencia para hacer la medición sea el potenciómetro. Ah. Siguiente. No sé si... Siguiente. Ajá, ahí está. Bueno, el quinto paso les decía que son los blancos. Y aquí, la técnica, de hecho, en la formulación me dice que tengo que hacer un blanco. ¿Qué es un blanco? Pues lo mismo, pero aquí sin el señor quesito. O sea, el ácido sulfúrico y el catalizador. Y el señor quesito en este caso no entra. ¿Cuál es la finalidad del blanco? Pues como yo tengo que conocer un pH inicial y yo tengo que regresar a ese pH inicial, como yo utilizo diferentes reactivos, entre ellos el agua destilada en la parte de la destilación, pues estas me pueden mover mi pH inicial, ¿no? Mi punto de partida, que es 4.65. Entonces, para que los reactivos que yo utilice no me estén moviendo este punto, o más bien, si me mueven este punto, yo puedo ajustar este cero a final de cuentas y no me cree ruido en, en los resultados que yo estoy obteniendo. Porque a final de cuentas ustedes pudieran decir, ok, pues yo sé que el agua destilada siempre me mueve de 4.65, me lo mueve, no sé, a 4.7, por ejemplo, 4.75. Bueno, pero el agua destilada que tú estás poniendo en algún momento se va a acabar y vas a tener que poner otro lote de agua destilada y no necesariamente te va a cambiar de la misma manera ese pH. Entonces, sí es necesario estar haciendo estos blancos de forma constante. Y bueno, por último, los cálculos, ¿no? Que si yo no hago cálculos, pues si me salen mal, bueno, pues todo va a estar mal al final de cuentas. A continuación vamos a ver este video, porque pues, el tiempo del webinar no me da para hacer una digestión y destilación completa aquí con ustedes, pero vamos a ver cómo sería estos pasos con los equipos de Viewgy. Bueno, perdón. Viewgy tiene varias notas de aplicación para alimentos, la parte ambiental, para la parte de farmacéutica, ¿no? Donde se han hecho estos análisis, estas notas de aplicación, pues ustedes en la página de Viewgy se pueden descargar, o si no, pueden contactar al vendedor que los atiende para pues tener un poco más de información, ¿no? Aquí estamos viendo cómo, bueno, se está poniendo la muestra en un homogenizador, en un molino. Les decía, la parte de la homogeneización, la preparación de la muestra es algo fundamental en la técnica, ¿no? Porque si no, la digestión no va a llevarse de forma correcta.
y posteriormente vamos a ponerlo en una balanza, ¿no? Entre más homogénea sea la muestra y también más pequeñas sean las partículas que yo tengo en mi muestra, en el caso de muestras sólidas, evidentemente, va a ser mejor porque la digestión va a ser más rápida, va a ser más completa, vas a tener menos inconvenientes en esta parte. ¿Ok? Este, bueno, en este caso, pues, se tiene el video con estas croquetas Aquí tenemos una balanza analítica. Estas charolas que se están poniendo, que se utilizó para tarar la balanza, son charolas libres de nitrógeno, ¿no? La finalidad de esto es que ustedes pues hagan el trabajo más dinámico y que no vayan a tener alguna pérdida, ¿no? Porque si yo lo peso en un vidrio de reloj, papel aluminio y luego tengo que pasarlo, si a mí se me cae un poquito de polvo, o sea, para mí es insignificante, pero para la técnica no, porque estamos utilizando una balanza analítica, ¿ok? Posteriormente, bueno, se agrega el catalizador y por último vamos a agregar el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es algo que sí se recomienda agregar dentro de una campana o con el EPP recomendado para hacer esto, ¿no? Se agrega un poco, se hace una pequeña agitación y ponemos el tubo en el rack. Después de esto, pues ya colocamos el equipo y empezamos a hacerle digestión. Se recomienda hacer un precalentamiento siempre en el digestor para que toda la resistencia o todas las posiciones tengan una temperatura homogénea y de esta manera, cuando yo coloque las muestras para hacer la digestión, estas se empiecen a digerir todas al mismo tiempo, ¿no? Digo, si yo tengo que hacer rampeos, igual se pueden hacer estos rampeos. Aquí estamos colocando las muestras. Aquí se colocan las muestras y, bueno, empieza la parte de la digestión. Aquí podemos ver el lavador de gases que se tiene. Cómo empieza a trabajar. Este burbujeo es lo común que se tiene para que, pues, pueda hacer la succión de todos los gases que se están liberando. Aquí estamos viendo. Parte de esto seguramente es la humedad, vapor de agua que tienen estas muestras. Y gracias a estos sellos de Viton que tiene, pues no hay fuga. Evidentemente hay que darles su mantenimiento, hay que ver que siempre estén en en buenas condiciones. Ustedes al ver esta parte me podrán decir, oye, pero dijiste que no necesita tener una campana. Yo, ajá, sí, no necesita, pero aquí es dependiendo de los protocolos de seguridad de cada quien. Y como hay empresas que dicen, no, sí la tengo que tener una campana porque utilizo ácido sulfúrico. Entonces es dependiendo de cada empresa. Aquí tenemos el destilador. Este es el destilador más avanzado. Este es el Rolls Royce de los destiladores. Este destilador es el que se utiliza en la parte de farmacéutica porque es el destilador que se le puede poner el CFR 21 parte 11, que como comentaba mi compañera Ibe el día de ayer, Buji es el único que cumple con esta parte del CFR 21 parte 11, ¿no? Hay otros que llegan a cumplir, pero no con CFR 21, sino que con buenas prácticas, que es diferente, ¿no? Aquí el equipo está, agrega el agua, agrega el hidróxido de sodio. Esa es la reacción que se lleva a cabo. Es una reacción muy rápida, 5 segundos, no más. Se agregó el ácido bórico del otro lado, en el vasito, y aquí comienza la destilación, ¿no? Aquí es cuando comienza a inyectar el vapor. Ahí tenemos el pH, cómo va subiendo, y el timer, cómo va avanzando. Eh, una vez termina, pues se succionan lo que quedó de desechos en el tubo de digestión o de destilación y se empieza a hacer la titulación. Igual, es una titulación potenciométrica. Ahí vemos el pH, como va bajando 5, 4,98, 97, hasta llegar al 4,65. Y en este caso, el equipo me hace el cálculo. Yo ya no tengo que hacer absolutamente nada para que me arroje el resultado. Y de igual forma, una vez termina, succiona y se lleva a un tanque de desechos, ¿no? Les digo, aquí depende qué tan automatizado yo quiera mi proceso, son los equipos que yo voy a seleccionar. En el caso de los digestores, va relacionado a qué tantas muestras yo voy a tener, ¿no? Qué tanto yo quiero producir. Porque hay digestores desde 6 posiciones hasta 20 posiciones. Dos de tecnologías diferentes, pero esto realmente no impacta en la cantidad o en el resultado. ¿Vale? Esto nada más es la forma en que están calentando por infrarrojo
por unas resistencias en infrarrojo, por un digestor de bloques, ¿no? Eso sería el único cambio. Pero aquí lo importante que ustedes deben de considerar es qué tantas muestras quiero digerir por día. O proyectar, decir, ok, hoy estoy procesando 10, pero en un año voy a procesar 20 y en año y medio tal vez voy a crecer a 25, 30. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que definir para ver cuál es el modelo de digestor que ustedes desean. Hay desde manuales, como son los primeros dos, 425 y 436, o mucho más automatizados, como es el K449, ¿no? Posteriormente viene la parte de los destiladores, que aquí va en función de qué tan automatizado quieran su proceso. Y también qué tantas muestras van a procesar, ¿no? Si ustedes van a procesar un mundo de muestras en un día, la opción sería el más avanzado porque se le puede poner un brazo robótico. Entonces, si ustedes tienen muchos lotes que tienen que estar analizando, o sea, estamos hablando de 40 muestras, 60 muestras al día, la opción sería la primera, ¿no? Incluso, sí, la opción sería el KR75, porque se puede poner este brazo robótico, ustedes nada más ponen, termina la digestión, lo sacan, lo ponen en el destilador y solito el equipo va tomando muestra por muestra. Ustedes ahí ya no tienen que hacer nada, lo único que sí tienen que hacer es pues cargar la metodología y cargar, pues decir, este es el rack y estas son las muestras que se tienen en el rack, ¿no? Pero aquí va en función de qué tan automatizado yo quiero. Bueno, y les comentaba, el equipo que se da para farmacéutica es el K375, que es el máster, porque es el que puede cumplir con el CFR 21 parte 11, ¿no? Si ustedes por alguna razón dicen, o sea, ¿sabes qué? Yo voy a hacer estos análisis de farmacéutica, pero no necesito cumplir con el CFR 21. Bueno, tenemos otros modelos más económicos, eh, algunos bastante automatizados, otros mucho más sencillos, ¿no? Pero aquí sería tener este diálogo, esta plática de saber hacia dónde nos estamos yendo, ¿no? Pero en sí, el foco para las farmacéuticas es el K375, ¿no? Digo, porque es algo que por normativa nos están pidiendo, ¿no? Porque tenemos que tener estas buenas prácticas, tenemos que tener esta parte de la seguridad en las firmas, saber qué usuario está haciendo qué análisis, qué más es, o sea, para que yo no pueda hacer esto que coloquialmente se dice, cucharear los resultados, ¿no? O sea, queda estricto, así de, es esto, punto, no se hace ninguna modificación. Y si se hace, yo sé quién la hizo. Entonces, por por esta parte es la importancia del CFR 21, ¿no? Que nos solicita. Bueno, además, se tiene la parte de las tabletas o de los consumibles, en este caso, que tenemos de diferentes tipos, titanio, misuri. Aquí se pueden ver, ustedes pueden ver las concentraciones del sulfato de potasio y el sulfato de cobre que se tiene, unas con titanio, para hacer esto un poquito más rápido. Entonces aquí, dependiendo de la concentración de nitrógeno o proteína que ustedes estén utilizando, es la recomendación que nosotros les damos. Esta técnica como tal, o sea, todo esto que hemos estado hablando, por lo general, muchos de ustedes la van a conocer como microkeldal, porque pues los keldal o la parte de keldal, digamos, tradicional, son estos matraces de 800 mililitros. Sin embargo, para Biuji, el keldal tradicional son estos tubos de 300 mililitros, que es lo que ustedes vieron en el video, es lo que yo tengo aquí, que ahorita se los puedo presentar, pero tenemos muestras, tenemos tubos más pequeños, que son micro, que son tubos de 100 mililitros, y la finalidad de esta vidrería es reducir los reactivos que yo voy a utilizar y los desechos que yo voy a estar generando, ¿no? Porque al final de cuentas esta técnica genera desechos. Hay que ver si es viable o no para el tipo de aplicación que se quiere, pero eso, pues si ustedes tienen duda, ya se pueden acercar con nosotros, con el vendedor, y podemos platicar un poquito más a fondo, ¿no? Pero estos son los diferentes catalizadores que tenemos. Por lo general, nosotros los damos en pastillas. Bueno, no por lo general, más bien, nosotros los damos en pastillas porque pues es algo que facilita el trabajo de ustedes, como las charolas libres de nitrógeno que vieron en el video. Si ustedes dicen, no, pues yo voy a conseguir o yo voy a hacer mi catalizador, adelante, es totalmente viable. Ustedes pueden hacer su catalizador en polvo, pero tienen que hacer el pesaje
para cada una de las muestras que están poniendo y tienen que poner la relación exacta para cada una de las muestras, ¿no? Porque les decía, contiene dos componentes diferentes. En el caso del Missouri, el potasio y el de cobre. Si yo nada más pongo uno, créanme, la digestión no va a acabar, no se va a dar, o se va a tardar muchísimo. Entonces, ustedes tienen que ponerlo en la relación exacta, porque también si pongo más de uno que de otro, lo que puede pasar es que yo pueda empezar a perder nitrógeno incluso, o que al poner tanto catalizador, yo esté consumiendo el ácido sulfúrico y no me esté permitiendo llevar a cabo la reacción de forma completa para tener todo en forma amoníaca. Entonces es importante tener en cuenta esto si ustedes van a utilizar catalizador en polvo. Por eso nosotros damos las tabletas, porque es mucho más práctico. Por parte del ácido bórico, bueno, hay que prepararlo de igual forma. Nosotros ya damos un ácido bórico preparado con una concentración conocida y con el pH ajustado. Es decir, ustedes nada más abren este galoncito, lo ponen en el destilador, si es automatizado, o ustedes lo vacían y listo, ¿no? O sea, es algo mucho más sencillo que estar igual preparando. Ambas formas son viables. Como les mencionaba al inicio, la técnica Keldal es muy minuciosa, tiene reactivos bastante corrosivos, principalmente el hidróxido de sodio. Biuji, teniendo un poquito de historia, empezó como una empresa que hacía vidrio. Entonces, toda la vidriería que ustedes van a ver ahorita que pongamos la cámara y me vean aquí en el laboratorio, es hecha por Biuji. Biuji es experto haciendo vidrio. Digo, no deja de ser vidrio, pero es vidrio. Y el hidróxido de sodio consume el vidrio, ¿no? Entonces lo empieza a corroer, lo empieza a desgastar. Los tubos de Biuji o la vidriería de Biuji es una vidriería de muy buena calidad que les va a permitir y les va a dar esta seguridad de que el tubo, mientras que está la digestión o destilación, no se va a romper, ¿no? También hay que ver el desgaste que tiene y en algún momento, pues, hacer el cambio. Pero hasta ahorita, en los 9 años que yo llevo en Equipar, no he visto que un usuario me diga, ¿sabes qué? Mientras que yo estaba haciendo la digestión o la destilación, mi tubo se rompió. No. Por esta seguridad, vean este grosor que se tiene, ¿no? El tubo de Biuji, se ve claramente el espesor de la vidriería. Por eso también no es la vidriería más económica, pero sí es de las más seguras que existen. Hay ciertos periféricos que yo tengo que tener en cuenta, principalmente, vamos a adelantarnos un poquito acá, vamos. El chiller, ¿no? Estamos hablando de una destilación, entonces estoy inyectando vapor sobrecalentado, de alguna forma lo tengo que condensar para recibirlo en el ácido bórico. ¿Yo puedo utilizar agua de la llave? Sí, totalmente, yo puedo utilizar esto. No es la recomendación por dos razones. Uno, por la parte de serlo ecológico y no estar botando agua. Y lo segundo, y más importante, es porque yo voy a tener condiciones controladas con el chiller. De esta manera, si yo hago una destilación en la mañana y en la tarde, pues va a ser lo mismo. Y ahorita que estamos ya entrando, bueno, estamos en primavera y ya estamos rumbo al verano, pues se siente el calor, ¿no? Se empieza a sentir este cambio de temperatura. Entonces, las condiciones del agua, si yo tengo agua de la llave que voy a utilizar para hacer la destilación, no van a ser las mismas. Por lo tanto, corro el riesgo que cuando yo esté haciendo la destilación, no esté condensando todo el amoníaco para estar recibiéndolo y se me escape. Y voy a tener un falso positivo. Entonces, he aquí la importancia de tener un chiller, de tener un sistema de enfriamiento capaz para estar enfriando el destilado que yo estoy generando. Hay diferentes accesorios que se pueden utilizar, pero el más importante que yo creo, uno de los mejores que tiene Biuji, es el Keldal Optimizer. Ustedes hoy, si quieren, pueden tomarle una foto. En los dispositivos iOS se pueden descargar gratuitos, en los dispositivos Android, en algunas versiones. Y es algo que a ustedes les va a dar una muy buena pauta de cómo comenzar su metodología. Yo entiendo que ustedes pueden tener ya sus metodologías por la empresa que les dice, la tengo que hacer de esta manera. Pero a veces esto es en la parte macro. Cuando migran a esta parte micro, por así compararlo, pues tienen que hacer ajustes, sí o sí, porque no vamos a utilizar las mismas cantidades de reactivos. Y de esta manera, con el Keldal Optimizer, se puede dar una idea muy buena de cómo comenzar a hacer esta optimización de mi metodología. Yo les comentaba que
Por la parte de Viewkey hay diferentes notas de aplicación. Aquí les pongo 2 notas de aplicación en la parte de farmacéuticas, donde se utilizó el sistema Kendall para hacer pues este análisis, ¿no? Si a ustedes les interesa la información o ver la información de estas 2 notas de aplicación, por favor, ahí pueden tomar nota del número, la 279 o la 264, y al final en el link del registro nos pueden enviar esta información. Oye, me gustaría revisar la información de esta nota de aplicación, y nos dicen de cuál de las 2, ¿no? De las que tenemos aquí. Por mi parte, hablando de la metodología Kendall, sería todo. Aquí les dejo los contactos de las oficinas que tenemos de las oficinas de Equipar que tenemos, y pues les dejo también mis datos de contacto si tienen alguna duda, comentario. Y bueno, sin más por el momento, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Yo espero que nuestro compañero Rubén ya esté aquí con nosotros para que me pueda apoyar con estas preguntas y respuestas. Si no, bueno, pues yo ahorita me acercaré, saldré un poco de cámara para poder leerlas. Hola Entonces, Gerardo, buenos días. hola Disculpen Rubén. todos. Gracias, gracias. Perdón por el retraso un poquito, pero todo bien. Digo, la verdad es que bastante completa toda esta información que nos estás dando con relación, pues, a la importancia pues, todo esto del análisis de las proteínas, que, pues, no solo es una etapa técnica dentro del proceso farmacéutico, sino que también, pues, compone es un componente crítico que influye directamente a la Claro. seguridad, ¿no? de los pacientes y de pues, eficientar todo este tratamiento. Entonces, es muy importante que lo consideremos y teniendo nosotros, pues, aquí en Equipar todo este tipo de productos, el que, pues, sea más de sus necesidades, se puede poner en contacto con nosotros ya sea para cualquier aplicación, como ya les decía Gerardo, por ahí tenemos algunas notas de aplicación las cuales les pueden ser muy útiles, o nos pueden dejar sus datos incluso para alguna demostración, también podemos nosotros ir, o ustedes incluso venir directamente aquí al laboratorio, son bienvenidos, en verdad, para cualquier situación, alguna duda, alguna cotización, pues es bastante importante que lo tengamos considerado. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, quería solo recordarles que, bueno, a lo largo de todavía esta semana, digo, ya estamos a mitad de semana, pero ahorita a las 11 tenemos un webinar más, exactamente, bueno, nos van a estar dando una plática bastante importante. Con relación a todo este tema farmacéutico, toda esta semana está dedicada a la industria farmacéutica. Digo, aquí en Equipar con ya la trayectoria más de 86 años de vigencia, digo, se dicen fácil, pero la verdad es una constante bueno, eh, personas como tú, Gerardo, como personas que nos han visitado, como personas que pues nos están impartiendo todo este tipo de conocimiento a lo largo de toda esta semana, han sido bastante, pues amplio y bastante útil. Entonces, vamos a pasar por aquí a algunas preguntas que por aquí tenemos, que nos han dejado. Les recuerdo que en la sección de preguntas y respuestas, en la parte de P y R que tenemos aquí en el chat pues, la reunión, puede dejarnos sus preguntas. Por ahí también mi compañero Julio nos va a apoyar con la Liga de SurveyMonkey por si requieren alguna constancia, por si requieren alguna cotización, por si hay alguna pregunta que a lo mejor por el momento no se les ocurriera, alguna anécdota a la cual nosotros pudiéramos a lo mejor apoyarles a poder como disipar en ese momento, pues sería bastante importante que nos la dejaran ahí. Ok, miren, nos pregunta José Luis, ¿de qué manera verificas el potenciómetro del equipo? Ok. Para la parte del potenciómetro, pues con los buffers. Buffers de pH 4 y 7. Son los dos que se utilizan porque pues, utilizamos estos rangos en la parte de Kendall. Si tú quieres utilizar el de 14, también se puede hacer con estos 3 puntos. Incluso si tú tienes algún otro buffer que vaya entre 4 y 7 para tener 3 puntos dentro de ese rango que nosotros estamos trabajando, entre 4 o agregar uno en 8, por ejemplo, lo puedes agregar, se pueden configurar en algunos tituladores, se puede hacer esta parte de configuración. Eh,
complementando la respuesta, digo, me preguntaste por el electrodo únicamente, pero ¿cómo tú puedes revisar que toda tu metodología Kendall esté bien? Bueno, hay sustancias de referencia. Tomar en cuenta que una sustancia de referencia es aquella que yo conozco, tengo un certificado que me dice esto tiene tanto valor de nitrógeno o proteína. Hago este énfasis porque hay algunos que me dicen, es que yo tengo esta sustancia de referencia, pero esa sustancia de referencia tú la preparaste. ¿Y quién me garantiza o quién te garantiza que realmente tiene esa concentración de nitrógeno? Bueno, entonces, estas sustancias de referencia, lo que me dicen es, yo tengo tanto valor de nitrógeno. Entonces, existen de dos tipos. Una para la metodología Kendall completa, que se hablaríamos de digestión, destilación y titulación, y otras donde ya está el nitrógeno en forma amoniacal, y solamente es destilación y titulación. Entonces, yo puedo utilizar, las recomendaciones que utilicen las dos para que verifiquen todo el sistema Kendall, ¿no? Que desde mi digestor hasta mi titulador esté bien y que solamente destilador y titulador estén bien. ¿Por qué utilizar las dos? Porque si en alguna parte está mal el resultado, yo estoy diciendo, ¿sabes qué? No me está saliendo este resultado de proteína, pues yo pongo todo el sistema. Y es de, oye, no me salió. Ok, entonces nada más voy a poner esta parte. Entonces, si pongo esta parte y aquí sí me sale, entonces yo sé que en la parte de digestión yo tengo un problema. Que puede ser el equipo, como puede ser los reactivos o la metodología que yo estoy utilizando, ¿no? Entonces, ahí hay que analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero con estos dos reactivos yo puedo saber por dónde puede estar mi error. ¿Ya? Perfecto, Listo. perfecto, Gerardo, muchas gracias. Digo, saludotes por allá, José Luis, porque está muy participativo. La verdad es que nos ha hecho varias preguntitas por aquí. Digo, invitándolos a todos también que nos pudieran dejar algunas dudas aquí en el chat para que, bueno, también las podamos leer. Mismo José Luis nos pregunta, ¿qué valores de proteínas esperas o deben tener las vacunas? Esta respuesta es, bueno, esta pregunta es muy variada porque depende de la vacuna o depende del producto que tú tengas, ¿no? Entonces pueden ir desde concentraciones desde 0.1 miligramos de proteína o de nitrógeno hasta mayores 0.51, ¿no? Ahí, o sea, no te pudiera yo dar una respuesta porque depende mucho de la muestra o de cada una de las vacunas que se tenga. Lo que sí tengo conocimiento es que son concentraciones bajas, son bastante bajas las que se esperan. Excelente, gracias Gerardo. De hecho, también nos pregunta por aquí que cuál es el costo aproximado de K de determinación de proteínas. No sé si se refiere al ácido o se refiere como a... Pues mira, si preguntas como el costo pues, del equipo, en la liga de SurveyMonkey puedes ponernos esa duda para que un vendedor se ponga en contacto contigo. Si es enfocado a cuánto sale un análisis de proteína, ahí sí sería hablarlo con tercerías. Igual, nosotros te podemos decir qué o sea, tercerías con las que hemos tenido en contacto, bueno, tienen nuestros equipos y ellos harían esto. Me parece que el análisis, yo tengo la información, pero para alimentos, que no debería de cambiar, es aproximadamente como de 600, 800 pesos el análisis, ¿no? Pero digo, es algo que para tener mayor seguridad tendrías que contactar a alguna tercería para investigarlo. Justo, muchas gracias, Gerardo. Y digo, si a lo mejor nosotros podemos apoyarle teniendo el contacto de alguna tercería y digo que nos haga, José Luis, déjanos tu pregunta en la liga de SurveyMonkey y con gusto pues la pasamos, ¿no? La pasamos para que tengamos una respuesta lo más concreta posible. Veo, no hay por aquí, no veo un poco más de preguntas. Sin embargo, bueno, quería yo recordarles que pues a lo largo, como les decía, de toda esta semana vamos a tener pues nuestra semana farmacéutica, exactamente. A ver, permítanme, por aquí tengo otra preguntita. Déjenme ver si lo tengo. Ok, sí. Mira, nos pregunta María Tania Bonilla, en la parte de hemoderivados en albumina y EBUGG, ¿sabrías cuál es el valor que se maneja de hidrógeno? No, es muy específica la pregunta. Disculpa, no sabría decirte cuál es ese valor, pero seguramente hay bibliografía pues, en Google Scholar o incluso hoy en día en ChatGPT
que te podrá dar un estimado, mejor que el que yo te pudiera arrojar ahorita al aire. Ok, gracias. Mira, por aquí nos pregunta también Paola, mira, ya se animaron, muchas gracias por la participación, chicos, mira, ya se animaron. Mira, por aquí nos pregunta Paola Cabrera, que si les puedes mencionar algunas opciones para adquirir en esos MRC que pues tú habías mencionado. En esos MRC. MRC. Me imagino que se refiere a, no sé si se refiere a los equipos, digo, si nos puedes dejar por ahí un poquito más desglosar la pregunta, Paola, sería, Cromatografía de masas. me Sí, imagino, sí. sí. Em, Mira, hay una marca con la que nosotros llegamos a trabajar, que es Agilent, que bueno, es de lo mejor que existe. Digo, si estoy dando una respuesta diferente a lo que tú esperabas, por favor, igual ahí escríbenos ahorita otra cosa, pero estoy seguro que es sobre esto. Ah, Este, perdón, interrumpa, dice materiales de referencia. ok. Los materiales de referencia, te digo, hay una tabla, te la podemos compartir, nada más si te pediría que entres al link de SurveyMonkey, pongas ahí tu información y te mandamos esta tabla porque ahí te dice los diferentes materiales de referencia que hay. Digo, no me lo sé todo, pero uno de ellos es glicina, el triptofán, que estos son para el sistema Kendall completo, o sea, digestión, destilación, titulación. Y hay otros como el fosfato de amonio y el sulfato de amonio, que solamente son destilación y titulación. Que ya vienen con su certificado, ¿no? Y te dicen cuánto. El fosfato de amonio más o menos son 12.16, digo, llega a cambiar 12.15, 12, lo que se tiene de nitrógeno. Y el sulfato era de 22 y fracción, no recuerdo bien, pero te digo, en esta tablita te lo menciona más o menos lo que tú vas a esperar de nitrógeno en cada una de las sustancias de referencia y te indica si es para el sistema completo, o sea, digestión, destilación, o si nada más es destilación, ¿no? Entonces, con mucho gusto te compartimos esa tablita. Perfecto, gracias Gerardo, digo, sí, con gusto se la compartimos. Mira, aquí hay una pregunta, voy a tratar de sintetizarlo un poco porque al parecer es un poco, es muy técnica, pero bueno, Sí. nos pregunta por aquí Rodrigo Yebra, le gustaría conocer un poco más sobre las aplicaciones en vacunas y él nos pregunta qué tipo de vacunas han medido y que hay alguna interferencia de los excipientes de vacuna al momento de medir el contenido de nitrógeno asociado a las proteínas de antígeno vacunal. Ok. Mm, Mira, por información o por pues, esta parte de confidencialidad con nuestros clientes, no te puedo decir qué tipo de vacunas son las que para los que nos han pedido. Además, algunos clientes sí son muy celosos de su información y pues nos dicen, o sea, yo lo voy a usar para vacunas o lo voy a utilizar para esto. Y sabemos como una aplicación muy general. Entonces, también, o sea, hay cierta información que no podemos compartir por estos contratos de confidencialidad. Pero lo que yo te puedo comentar es, digo, hasta ahorita no me ha tocado alguien que me comente que tienen estas interferencias con cierta parte de proteína, así como tú me estás haciendo tan específico. Lo que sí nos han comentado es que pues, hay interferencias luego cuando no se le da una buena limpieza al equipo. Porque estamos hablando de concentraciones bajas, ¿no? A diferencia de alimentos donde las concentraciones son mucho más altas en comparación a esta aplicación, aquí sí hay que tener un cuidado muy minucioso en la limpieza del equipo. Y hablando principalmente en la parte del destilador, porque utilizamos hidróxido de sodio. Y si parte del hidróxido de sodio queda en alguna parte del destilador de acá arriba, lo que puede pasar es que te empieza a contaminar las siguientes muestras. Entonces, sí se hace una recomendación que cuando tú tengas así concentraciones muy bajas, no sé, 0.1 o 0.2, o sea, concentraciones muy bajas, tú hagas limpiezas. O sea, tú no, en este caso, con este digestor yo puedo hacer 12 muestras, ¿no? Aquí tengo 6 y tengo otro rack de 6. Tú hagas limpiezas, no sé, cada 3 o 4 muestras para evitar esa contaminación cruzada y lo que tú obtengas acá, pues, o sea, el tiempo que tú utilizas de digestión no se pierda con algo que te salga aquí un error, ¿no? Gracias, Gerardo.
Digo, sí, sí hay que ser muy minuciosos en ese aspecto. Y bueno, por aquí nos pregunta Enrique Herrera, al análisis de una muestra, ¿se corre siempre una curva? Y nos pregunta de qué tipo. En sí no se corre una curva, pero lo que sí tienes que hacer es un blanco. Pero eso ya es durante la digestión. Tú tienes que considerar que, digamos, en este caso que es de 12 posiciones, tú tienes que considerar que mínimo dos, tienen que ser para tu blanco, para que sean las dos primeras muestras que tú pongas aquí y veas cómo te está variando tu pH, ¿no? En sí tú no vas a correr unas muestras para hacer una curva y ver cómo está el equipo, lo que te va a ayudar va a ser el blanco. También lo que puedes hacer es meter estas muestras de referencia, ¿no? Para ver que el proceso vaya bien y no pues estés midiendo muestras y de repente veas que algo está mal, ¿no? Porque puede ser que tanto el equipo, les digo, puede ser que el equipo o puede ser que los reactivos que yo estoy poniendo pues ya estén caducos, ¿no? Y ya no me estén dando los resultados que yo espero. Este, Eso, y bueno, hay cuatro tipos o cuatro categorías que yo pondría, ¿no? En esto. La primera es el blanco, ¿no? Que ya lo vimos, que es todo menos la muestra. Lo que son las muestras, lo que es la referencia, y hay uno más que podemos agregar que se llama blanco de referencia. ¿Qué es un blanco de referencia? Es una muestra que yo sé que no tiene nitrógeno. El azúcar es el mejor ejemplo que yo les doy. Si yo pongo azúcar y hago mi digestión, yo obtengo mis resultados, me tiene que salir igual que el blanco. Digo, ahí hay una variación, porque igual entre blanco y blanco puede tener pequeñas desviaciones, pero salir algo prácticamente lo mismo. Entonces, con estos tres más tu muestra, tú puedes dictaminar si el equipo, la metodología, reactivos, si todo está funcionando de forma correcta. Ahora sí, para empezar a correr tus muestras y tú tengas tus análisis y sean confiables esos resultados. Excelente, Gerardo. De hecho, por ahí había un par de preguntas más aproximadas, bueno, muy acorde a lo que nos estás comentando, entonces creo que por ahí ya vienen resueltas. ¿Ok? La verdad es que muy completa toda esta información. Y mira, por aquí nos pregunta otra vez Tania, ¿cuál es el máximo de muestras para el uso de un blanco? Bueno, todas las posiciones para blanco, yo te recomendaría así de mínimo, utilices dos en la primera corrida. Si tú cambias de reactivos, vuelve a ser blancos, así como mínimo. Lo ideal es que tú tengas 3 por corrida, ¿no? Por cada una de las corridas tengas 3, esta parte de siempre tenerlo por triplicado. Si no puedes tenerlo por triplicado por la cantidad de muestras que tienes que estar procesando, entonces ten 2 por corrida, ¿no? En todo caso. O sea, en sí no hay un máximo que yo te diga, pues son tantas, pero sí hay un mínimo que yo te recomendaría que no sea menos de esto, ¿no? Perfecto. Pues gracias, Gerardo. En verdad, creo que aquí ya son todas las preguntas que tenemos.